Capítulo 5. Definición del alcance de la investigación que se realizará. Exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? Se debe considerar los alcances como tipos de investigación, ya que más que ser una clasificación, constituye un conjunto de causalidades que puede tener un estudio, tal como se muestra en la imagen, que son la exploratorio, descriptivo, correccional o explicativo. Alcances de la investigación. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Por lo general, los estudios descriptivos son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y están muy estructurados. Las investigaciones que se realizan en su campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa. ¿En qué consisten los estudios de alcance exploratorio? Estudios exploratorios se emplean cuando el objeto consiste en examinar un tema poco estudiado o venidoso. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema del estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas de nuevas expectativas. Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto a un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. ¿En qué consisten los estudios del alcance descriptivo? Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que analice. Describe tendencias de un grupo o población. Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Esto, detallar cómo son y cómo se manifiestan. Con los estudios descriptivos se buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Pues es decir, esto únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. ¿En qué consisten los estudios de alcance correlacionales? Estos pretenden responder a preguntas de investigación como son las siguientes. ¿Aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica? Otra pregunta podría ser, ¿a mayor variedad y autoestima en el trabajo corresponde mayor motivación intrínseca respecto a las tareas laborales? Estudio correlacional asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Este tipo de estudio tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vinculados entre 3, 4 o más variables. ¿En qué consisten los estudios de alcance explicativo? Estos estudios pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudian. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Pues es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales.
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan con dos o más variables. Una misma investigación puede incluir diferentes alcances, pues algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos, o bien un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos, y lo mismo ocurre con los demás alcances. ¿De qué depende que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? Pues como se mencionó con los dos principales factores que influyen, para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva o correlacional o explicativa, debe ser, inciso A, el conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la bibliografía. B, la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. El conocimiento actual del tema de investigación. Este factor nos señala 4 posibilidades de influencia. En primer término, la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto en el cual habrá de desarrollarse el estudio. En segundo término, si la literatura nos revela guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación, la situación resulta similar, pues es decir, el estudio se iniciará como exploratorio. En tercer término, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. Esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas variables y generalizaciones. Y en cuarto término y último, la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. En estos casos, el estudio puede iniciarse como explicativo. La perspectiva que se le otorga al estudio. Por otra parte, el sentido o perspectiva que el investigador le dé a su sentido determinará cómo iniciarlo. Si piensa en realizar una investigación sobre un tema estudiado previamente, pero quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. De este modo, el liderazgo se ha investigado en muy diversos contextos y situaciones. ¿Qué ocurre con el planteamiento del problema al definirse el alcance del estudio? Después de la revisión de la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin cambios, modificarse radicalmente o experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre una vez que hemos definido el alcance o los alcances de nuestra investigación. Concepción o elección del diseño de investigación. ¿Qué es un diseño de investigación? El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. El diseño constituirá el plan o la estrategia para confirmar si es o no cierto que le resultó atractivo. ¿Cómo debemos aplicar el diseño elegido o desarrollado? En el enfoque cuantitativo, la calidad de una investigación se relaciona con el grado en que apliquemos el diseño tal como fue concebido. Desde luego, en cualquier tipo de investigación, el diseño debe ajustarse por contingencias o cambios a la situación. Diseños experimentales. El término experimento tiene al menos 2 acepciones, una general y otra particular. La general se refiere a elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. La esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados. Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes. ¿Cuál es el primer requisito de un experimento? El primer
requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. La variable independiente es la que considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es la condición antecedente y el factor provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente. Variable dependiente se mide. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Grados de manipulación de la variable independiente. La manipulación o variación de una variable independiente puede realizarse en 2 o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de presencia o ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación comprende un grupo de experimentos. ¿Cómo se define la manera de manipular las variables independientes? Al manipular una variable independiente, es necesario especificar que se va a entender por esta variable en el experimento. Es decir, trasladar el concepto teórico a un estímulo experimental. Dificultades para definir cómo se manipularán las variables independientes. En ocasiones no resulta tan fácil trasladar el concepto teórico a operaciones prácticas de manipulación. Manipular la paga, la retroalimentación, el reforzamiento y la administración de un medicamento es demasiado complejo. Sin embargo, a veces resulta verdaderamente complicado representar lo teórico de la realidad. ¿Cuál es el segundo requisito de un experimento? El segundo requisito consiste en medir el efecto que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Esto es igualmente importante y como en la variable dependiente se observa el efecto, la medición debe ser adecuada, válida y confiable. ¿Cuántas variables dependientes y dependientes deben incluirse en un experimento? No hay reglas para ello. Depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y las limitaciones existentes. ¿Cuál es el tercer requisito de un experimento? El tercer requisito es el control o la validez interna de la situación experimental. El término control tiene diversas connotaciones. Sin embargo, su aceptación más común es que si en el experimento se observa una o más variables independientes, hacen variar las dependientes. La variación de estas últimas se debe a la manipulación de las primeras y no a los factores o causas. ¿Cómo se logra el control y la validez interna? El control en un experimento logra la validez interna y se alcanza mediante, número 1, varios grupos de comparación, 2 como mínimo. Número 2, equivalencia de los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. Es necesario que en un experimento se tengan por lo menos 2 grupos que comparar. Si nada más se tiene un grupo, no es posible saber con certeza si influyeron las fuentes de invalidación interna u otras causas ajenas a la variable independiente manipulada. Una tipología sobre los diseños experimentales. A continuación se presentan los diseños experimentados más citados en la literatura. Aquí se describe una simbología básica para diseños experimentales. La letra R significa asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece, quiere decir que los sujetos han sido asignados a un grupo de manera aleatoria. La letra G significa grupo de sujetos o casos. La letra X significa tratamiento, estimulación
o condición experimental. Esta por la presencia de algún nivel o la modalidad de una variable independiente. Y la letra O significa una medición de los sujetos de un grupo, es decir, pruebas, cuestionarios, observación, etc. Si esta aparece antes del estímulo o tratamiento, se trata de una prueba. Si aparece después del estímulo, se trata de una prueba. Experimentos puros. Los experimentos puros son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control y la validez interna. Número 1. Grupos de comparación. Manipulación de la variable independiente. Número 2. Equivalencia de los grupos. ¿Qué es la validez externa? Un experimento debe buscar ante todo validez interna, es decir, confianza en los resultados. Si no se logra, no hay experimento puro. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez. Pero la validez interna es solo una parte de la validez de un experimento. Además que es muy deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otros particulares o poblaciones. Fuentes de invalidación externa. Hay diversos factores que llegan a amenazar la validez externa y los más comunes se mencionan en la tabla, la cual está dividida por fuente o amenaza a la validez externa y la descripción de la amenaza. Número 1. Efecto reactivo o de interacción de las pruebas. Cuando la prueba aumenta o disminuye la sensibilidad o reacción de los participantes a la variable experimental y los resultados obtenidos para una población con prueba no pueden generalizarse a quienes forman parte de esa población, pero sí pre-prueba. 2. Efecto de interacción entre los errores de selección y el tratamiento experimental. Elegir personas con una o varias características que hagan que el tratamiento experimental produzca un efecto que no se daría si las personas no tuvieran esas características. A veces este factor se presenta cuando se reclutan voluntarios para la realización de los experimentos. Número 3. Efectos reactivos de los tratamientos Hawthorne. Artificialidad de las condiciones que pueden hacer que el contexto experimental resulte atípico respecto a la manera en que se aplica regularmente el tratamiento. Número 4. Interferencia de tratamientos múltiples. Que algunos tratamientos nulifiquen el efecto de otros. Número 5. Imposibilidad de replicar los tratamientos. Cuando los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse en situaciones no experimentales. Número 6. Efectos de novedad e interrupción. Un nuevo tratamiento puede tener resultados positivos simplemente por ser percibido como novedoso, o bien lo contrario, tener un efecto negativo porque interrumpe las actividades normales de los participantes. Número 7. El experimentador, que genera alteraciones o cambios que no se presentan en situaciones no experimentales, es decir, que el tratamiento solamente tenga efecto con la intervención del experimentador. Número 8. Interacción entre la historia o el lugar y los efectos del tratamiento experimental. Imposibilidad de duplicar un experimento conducido en un contexto en particular tiempo y lugar, o que los resultados del experimento no pueden generalizarse a otros lugares o ambientes. Para lograr una mayor validez externa, es conveniente tener casos o grupos los más parecidos posible a la mayoría de las personas o poblaciones a las cuales se desea generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes grupos o en distintos ambientes, hasta donde el presupuesto y el tiempo lo permitan.
¿Cuáles pueden ser los contextos generales de los experimentos? Se distinguen dos contextos generales en los que llega a tomar lugar un diseño experimental, de laboratorio y campo. El experimento de laboratorio es un experimento en el que el efecto de todas o casi todas las variables independientes, influyentes, no concernientes al problema de investigación se mantiene reducido lo más posible. Los experimentos de laboratorio se realizan en condiciones controladas, en las cuales el efecto de las fuentes de invalidación interna es eliminado, así como el de otras posibles variables independientes que no son manipuladas o no interesan. Experimento de campo. Este experimento es una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más variables. Los experimentos de campo son estudios efectuados en una situación realista, en la que el investigador manipula una o más variables independientes en condiciones tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación. La diferencia esencial entre ambos contextos generales es el realismo con que los experimentos se llevan a cabo, es decir, el grado en que el ambiente es natural para los sujetos. Los experimentos de laboratorio generalmente logran un control más riguroso que los experimentos de campo, pero estos últimos suelen tener mayor validez externa. Ambos tipos de experimentos son deseables. ¿Qué alcance tienen los experimentos y cuál es el enfoque del que se derivan? Debido a que analizan las relaciones entre una o más variables independientes y una o más dependientes, así como los efectos causales de las primeras sobre las segundas, son estudios explicativos que obviamente determinan correlación. Bueno, se trata de diseños que se fundamentan en el enfoque cuantitativo y en el paradigma deductivo. Se basan en una hipótesis preestablecida, miden variables y su aplicación debe sujetarse al diseño concebido con antelación. Al desarrollarse, el investigador está centrado en la validez y el rigor y el control de la situación de investigación. Simbología de los diseños con emparejamiento en lugar de asignación al azar. Como ya se comentó, otra técnica para hacer inicialmente equivalentes a los grupos es el emparejamiento. Bueno, desde luego, este método es menos preciso que la asignación al azar. Los diseños se representan con una E de emparejamiento y en lugar de la R, asignación aleatoria o al azar. ¿Qué otros experimentos hay? Cuasi experimentos. Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes. Solo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están conformados antes del experimento. Son grupos intactos. La razón por la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte del experimento. Por ejemplo, si fuera 3 grupos escolares formados con anterioridad a la realización del experimento y cada uno de ellos constituye a un grupo experimental. Pasos de un experimento. A continuación mencionamos los principales pasos que se dan en el desarrollo de un experimento. Paso número 1. Decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán incluirse. No necesariamente el mejor experimento es el que incluya el mayor número de variables. Deben incluirse las variables que sean necesarias para probar la hipótesis, alcanzar los objetivos y responder las preguntas de investigación. Paso número 2. Elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlos en tratamientos experimentales.
Paso número 3. Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir las variables dependientes. Paso número 4. Seleccionar una muestra de casos o personas del tipo o perfil que nos interesa. Paso número 5. En el caso de que sean individuos, reclutarlos. Esto implica ponerse en contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias, obtener su consentimiento e indicarles lugar, día, hora y persona con quien deben presentarse. Es conveniente proporcionarles facilidades para que acudan al experimento. Si se les puede brindar transporte, entregarles un mapa con señalamientos precisos, etc., también hay que darles cartas a ellos o alguna institución a la que pertenezcan para facilitar el apoyo. Por ejemplo, en escuelas, a los directivos, maestros y padres de familia, y recordarles su participación el día anterior a la realización del experimento. Las personas deben sentirse motivadas para participar. Por lo tanto, resulta muy conveniente darles algún regalo atractivo, a veces simbólico. Por ejemplo, a amas de casa, una canasta de productos básicos, ejecutivos, una canasta con 2 o 3 artículos, a estudiantes, créditos escolares, etc. Además de expedirles una carta de agradecimiento. Paso número 6. Seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para nuestras hipótesis, objetivos y preguntas de investigación. Paso número 7. Planear cómo vamos a mejorar las cosas o a los participantes con personas, elaborar una rutina crítica sobre qué van a hacer desde que llegan al lugar del experimento hasta que se retiran. Paso número 8. En el caso de experimentos puros, dividirlos al azar o emparejarlos, y en el caso de cuasi experimentos, analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos citados. Paso número 9. Aplicar las de pruebas cuando las haya y los tratamientos y las pruebas. Asimismo, resulta conveniente tomar nota del desarrollo del experimento, llevar una bitácora minuciosa de todo lo ocurrido. Diseños no experimentales. ¿Qué es la investigación no experimental cuantitativa? Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizar. Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que nos hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural para analizar. En un experimento, el investigador prepara deliberadamente una situación a la que son expuestos varios casos o individuos. En cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes o provocadas intencionalmente en la investigación por quien las realiza. En la investigación no experimental, las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas. No se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron al igual que sus efectos. En un estudio experimental se construye el contexto y se manipula de manera intencional la variable independiente. En la investigación no experimental no hay ni manipulación intencional ni asignación al azar. La investigación experimental tiene alcances iniciales y finales correlacionales y explicativos. La investigación no experimental es sistemática y empírica, y en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han sucedido.
¿Cuáles son los tipos de diseños no experimentales? En algunas ocasiones la investigación se centra en, inciso A, analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un momento dado. Inciso B, evaluar una situación, comunidad, evento, fenómeno o contexto en un punto del tiempo. Inciso C, determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un momento. En estos casos, el diseño apropiado con un enfoque no experimental es el transversal o transeccional, ya sea que su alcance inicial o final sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Otras veces la investigación se enfoca en, inciso A, estudiar cómo evoluciona una o más variables o las relaciones entre ellas, o inciso B, analizar los cambios al paso del tiempo de un evento, comunidad, proceso, fenómeno o contexto. En situaciones como estas, el diseño apropiado en un enfoque no experimental es el longitudinal. Investigación transeccional o transversal. Diseños transeccionales o transversales, investigaciones que recopilan datos en un momento único. Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, y su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Investigación longitudinal o evolutiva. En ocasiones el interés del investigador es analizar cambios al paso del tiempo en determinadas categorías. Entonces, si disponemos de los diseños longitudinales, los cuales recolectan datos en diferentes momentos o periodos para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. Tales puntos o periodos generalmente se especifican de antemano. Los diseños longitudinales se dividen en tres tipos: diseños de tendencia, diseños de análisis evolutivo de grupos, cohorte, y diseños fáciles. Comparación de los diseños transaccionales y longitudinales. Los estudios longitudinales tienen la ventaja de que proporcionan información sobre cómo las categorías, conceptos, procesos, variables, unidades, fenómenos y sus relaciones evolucionan al paso del tiempo. Sin embargo, suelen ser más costosos que los transaccionales. La elección de un tipo de diseño u otro depende más bien de los propósitos de la investigación y de su alcance. ¿Cuáles son las características de la investigación no experimental en comparación con la investigación experimental? Tanto la investigación experimental como la no experimental son herramientas muy valiosas y ningún tipo es mejor que el otro. El diseño que se elige en una investigación depende más bien del problema que se quiere resolver y del contexto del estudio. Desde luego, ambos tipos de investigación poseen características propias y es necesario resaltar. Investigación experimental y no experimental se utilizan para el avance del conocimiento y en ocasiones resulta más apropiado un tipo u otro, dependiendo del problema de investigación al que nos enfrentamos. Los estudios de caso. Los estudios de caso son considerados por algunos autores como una clase de diseño a la par de los experimentales, no experimentales y cualitativos. En ocasiones los estudios de caso utilizan la experimentación, es decir, se constituyen en estudios pre-experimentales. Otras veces se fundamentan en un diseño no experimental, transversal o longitudinal, y en ciertas situaciones se convierten en estudios cualitativos al emplear métodos cualitativos.